Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Bien. Hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos. Ganamos. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Ayer fue una jornada penosa y rabiosa finalmente para la democracia de todo el mundo y específicamente de Sudamérica, porque se consolidó el mega fraude más repugnante del cual se tenga memoria. El candidato Edmundo González se estaba imponiendo sobradamente, de acuerdo a las papeletas que iban siendo informadas a los comandos que estaban protegiendo testigos, que se llaman allá, que son como los apoderados de mesa acá. Estaban demostrando que largamente iba ganando Edmundo González en una proporción alrededor de un 70% para Edmundo González versus un 30% para el dictador. Sin embargo, nosotros en lo personal siempre tuvimos dudas y nunca creímos que este proceso pudiera llegar a un buen final, porque es obvio, a estos sujetos del comunismo, del comunistoides, como llamamos nosotros, no los pueden sacar por las buenas. Hay que sacarlo finalmente a través de la fuerza, generalmente. Y se dio lo que nosotros sospechábamos. Estaban ahí dando a conocer, habló María Machado, todo hacía indicar que la lógica daba por ganador a Edmundo González y que eso iba a ser, y así hubiera sido si no se hubiera cometido el mega fraude. Pero tuvimos las primeras señales. Las primeras señales, ¿cuáles fueron? Que habían testigos, que son como los apoderados de mesa acá en Chile, que estaban denunciando que no los dejaban entrar. Otro ejemplo, otro caso, soldados, porque ustedes saben que lamentablemente los soldados no son como los de acá, son soldados parciales al régimen de Maduro, no estaban dejando que entrara gente a votar. Otra situación, a la gente que está en el extranjero no los dejaban votar. Recuerden ustedes que acá en Chile solamente se reconoce de forma oficial que hay aproximadamente 500.000 venezolanos, y en Perú habrán, no sé, cerca de 1 millón, en Colombia otra cantidad, en Estados Unidos no los dejaron votar simplemente, porque bastaba con que votaran ellos para que Maduro hubiera salido. Aún así, sin contar con esos votos, igual se estaba imponiendo mayoritariamente la opción del candidato Edmundo González. Pero ya cerca, cuando empezaban a acabarse, se cerraban todas las mesas, de pronto recibimos una noticia que el comando de Maduro estaba instalando un escenario. Cuando nosotros escuchamos que estaban instalando un escenario, dijimos, bueno, acá lo están haciendo para celebrar, porque si ellos fueran a reconocer la derrota, no estarían armando un escenario. Es como bastante lógico, no estarían armando un escenario y simplemente hubieran reconocido la derrota, había una declaración en una especie de cadena de televisión, pero no hubieran instalado todo un escenario. Por lo tanto, la conclusión y el resultado definitivo era más o menos lógico. Iban a cometer un fraude terrible, un fraude enorme. Recuerden también que hubo un momento en que se estaban transmitiendo lo que decían las actas, con la información de las actas de esas especie de boletas que tienen allá en Venezuela, y de pronto se detuvo absolutamente la transmisión de las actas. Es decir, ahí empezó ya a consolidarse el fraude. Posteriormente, cuando habló Diosdado Cabello, que es el brazo derecho del régimen de Maduro, ya finalmente quedó claro que solamente faltaba que se reconociera ya oficialmente y que dijeran ganó Nicolás Maduro, porque ya todo indicaba que esto iba a ser así. La desesperación
un día los rostros de las personas venezolanas se ponían tristes y ya no estaban alegres. Ahora hay que entender acá lo siguiente: todo el mundo prácticamente estaba preocupado de estas elecciones porque nos afectan directamente. Se hizo un cálculo antes de que se supiera que se había consolidado el megafraude, donde se decía que si ganaba la opción de la oposición, es decir, se liberaban del régimen dictatorial, aproximadamente 200.000 personas que están acá en Chile iban a volver a Venezuela, porque son personas que tienen su casita, su familia, etc. 200.000 se iban a volver. Y lo más importante es que no iban a seguir llegando venezolanos a nuestro país, no iban a seguir escapando de su patria. Porque en caso contrario, que si ganaba Maduro, se supone que un promedio, porque se calcula un total de que 4 millones de personas más van a salir de Venezuela y repartidos en Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile y otros países, se supone que la cuota que le va a tocar a Chile de esos nuevos inmigrantes va a ser algo así como 400.000 personas. Es decir, si consideramos que actualmente se está reconociendo que hay algo así como 500.000 inmigrantes venezolanos acá, quiere decir que vamos a recibir aproximadamente 400.000 más, es decir, duplicar los que ya tenemos. Esta era una fiesta democrática importante para todo el mundo, porque significaba empezar a resolver los tremendos problemas de descontrol absoluto de la inmigración que se produjo, por ejemplo, acá en Sudamérica, a raíz del éxodo masivo según las Naciones Unidas, tengo entendido que de algo así como 7 millones de inmigrantes. Significaba empezar a reponer eso, y por lo pronto se iban a empezar a quedar allá en Venezuela y ya no iban a seguir saliendo. Y iban a empezar a volver lentamente, y se supone que de Chile se iban a ir algo así como 200.000. Pero se cometió el mega fraude. Posteriormente, en la voz de personas como María Corina Machado, estaban ya prácticamente aceptando que aquí se había cometido un fraude, pero estaba llamando a los testigos, que son como los apoderados de mesa de acá de Chile, a seguir en los lugares de votación recabando las boletas para poder posteriormente reclamar. Sin embargo, ya estaban aceptando que se había producido un mega fraude. Desde diferentes países del mundo se condenó este mega fraude. Incluso Gabriel Boric dijo que mientras no fuera verificable ellos no lo iban a reconocer, pero lo más probable es que terminen por reconocerlos. Por lo pronto China, Irán, Rusia, Nicaragua lo aceptaron inmediatamente. Y recuerden ustedes que ya venían antecedentes que aquí se iba a producir un fraude porque no habían dejado entrar a observadores que son contrarios al sistema de Maduro. Ahora, las reacciones que se produjeron después de que Maduro finalmente dijera que ellos habían ganado con algo así como un 51% de los votos, tampoco cuadraban la cantidad de votos que decían que se habían emitido con los porcentajes que supuestamente había obtenido Maduro, con los porcentajes que supuestamente había obtenido el mundo González, etcétera. No cuadraban por ninguna parte y hasta el día de hoy no cuadran. Pero al régimen le importa lo mismo. Si finalmente ellos tenían dos opciones. Primera opción, reconocer su derrota, el régimen de Maduro, y esperar los 6 meses que asumiera el próximo gobierno y empezar lentamente a ser juzgados, porque este sujeto tiene que terminar algún día en la cárcel. Entonces dijo, ¿para qué voy a soltar el poder? No, bajo ningún punto de vista lo voy a soltar. Entonces lo más probable es que ellos hayan tenido decidido antes de las elecciones que ellos sí o sí ganaban, sí o sí. No existía la posibilidad de perder. Hubo algunas reacciones acá en Chile que fueron lamentables. La mayoría de las personas, incluso exceptuando el Partido Comunista, que cerró fila obviamente con este mega fraude, pero personas como, por ejemplo, la senadora Paulina Bodanovich del PPD, incluso reconoció que esto era un fraude miserable. Pero hay una persona que en lo particular, en algún momento llegamos a pensar que era un tipo sensato, que defendía la democracia y que no tenía esta carga de corrupción en su cabeza, pero demostró que no es así, y me refiero nada menos que al senador que va a aparecer por acá, Fidel Espinosa. Él escribió un post en un tweet que era absolutamente grosero, muy grosero. Yo incluso respondí, porque él finalmente lo que
por redondear, por hacer como un resumen de lo que decía en su post, decía que finalmente él siempre había sido un opositor a Maduro, lo cual es falso, pero que cuando hablaba de la democracia, y así lo dijo, había que respetar. ¿Y la democracia qué fue lo que dijo, pues, senador Fidel Espinosa? La democracia dijo que el pueblo venezolano había ganado por una paliza nunca antes vista, algo así como un 70% contra un 30%. Eso fue lo que dijo el pueblo venezolano. Pero Fidel Espinosa, senador Fidel Espinosa, dijo que no, que había que reconocer el triunfo, no solamente cuando uno le convenía, que había que reconocer el triunfo del régimen. Y más aún, lo que dijo después a mí me causó mucha molestia. Dijo, y los que no, a reclamar a la FIFA, hay que seguir trabajando en Chile, a reclamar a la FIFA. Con esa liviandad. O sea, se lo tomó hasta con humor y de una forma bastante miserable decir hay que ir a reclamar a la FIFA. Porque acá resulta que si nos vamos al aspecto de la gente venezolana, había gente muy ilusionada con volver a su país, a sus casas, a su familia. Mucha gente ilusionada desde esa perspectiva. También estábamos ilusionados los chilenos y todos los países en ver que los venezolanos iban a poder volver a su patria y que nosotros nos íbamos a empezar a ordenar un poco con el tema migratorio. ¿Y qué dice Fidel Espinosa? A reclamar a la FIFA. Es decir, mostró una profundidad de sentimientos, una profundidad intelectual que realmente a mí me hizo expresarle en esa respuesta a su voz que lo encontraba bastante miserable y que con esto se había sacado finalmente la careta. En fin, queridos amigos, veremos lo que pasa, pero hasta el momento, como se sabe, lo más probable es que este sujeto esté 6 años más en el poder, porque aparte de reclamar es poco lo que se puede hacer. Nos estamos viendo, queridos amigos. Un abrazo para toda la gente de Venezuela, acompañándolos en este sentimiento de frustración que tienen. Nos vemos.